Aún no estamos en directo. Muy buenos días para todos. Estamos hoy en este espacio de formación que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha organizado considerando pues todos los cambios y movimientos que ha habido en el momento y que tienen un impacto en la toma de decisiones al interior de las empresas. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de riesgo como pilar fundamental del gobierno corporativo. La idea es que todos van a tener los micrófonos silenciados, pues porque es un modo presentación. La idea es que las inquietudes que tengan nos las puedan compartir a través del chat, que ya les vamos a explicar cómo. Este espacio va a ser un espacio que está grabado y podrán acceder posteriormente a través de cámaramedellín.com. Y si tienes problema con la conexión a internet, puede ser por el montón de conexiones que hay en este momento en el entorno. Entonces, lo que les recomendamos es que si tienen fallas, pues pueden volver a ingresar o si no, pues ver la grabación posteriormente. Cuando tengan inquietudes, pueden entrar por el módulo de preguntas y respuestas. Allí van a colocar ustedes las inquietudes que tengan y cuando veamos que hay preguntas recurrentes, les vamos a dar un orden de prioridad para que los conferencistas nos puedan resolver esas inquietudes que tenemos siempre y cuando estén en el alcance de la charla y de la conversación. El día de hoy nos acompañan 3 conferencistas de talla internacional. La idea es que con ellos vamos a conversar sobre ese tema de riesgos y su conexión con la toma de decisiones y el gobierno corporativo. El primer conferencista o la persona que va a estar en el conversatorio es Andrés Arango Santamaría. Él es economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Ciencias, Injerencia y Sistemas de la Universidad de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en diferentes cargos como vicepresidente financiero y desarrollo y director de Departamento de Riesgos de la Bolsa Mercantil de Colombia, director de Gestión Financiera y Tesorero Corporativo del Grupo Postobón, director de proyectos senior de valorización banca de inversión y emprendedor serial. Enseguida le vamos a dar la palabra a Andrés para que inicie con esta conversación. Luego nos va a acompañar también Gustavo Hurtado Jaramillo. Él es contador público, especialista en finanzas de AFID y de negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes y cuenta también con un máster en dirección y gestión financiera de la Escuela de Organización Industrial de España. Cuenta con más de 27 años de experiencia en diferentes cargos como gerente de Dun Colombia S.A., Disma S.A., Aluminium y Glass Systems SAS, dirección de planeación financiera de Leonisa y gerente financiero de CI Index S.A. Y al final también nos va a acompañar Juan Carlos Botero. Él es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, tiene un MBA con énfasis en Ingeniería Financiera y máster en Gestión de Negocios con la énfasis en Innovación de Liderazgo, ambas del MIT en Estados Unidos. Tiene más de 31 años de experiencia en diferentes cargos, ha sido gerente de inversiones Sur Assessment Management, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, director de estructuración financiera y director, proyecto de reestructuración de tesorería de Bancolombia, director de estructuración y gerente de tesorería de Corfinsura y cofundador de Accelerate Colombia y Building Block Consulting. Entonces hoy vamos allá a darles la palabra a cada uno de ellos. Lo que queremos es que puedan contarnos qué es riesgos, para qué sirve, cómo funciona, y para eso le voy a dar la palabra a Andrés para que podamos empezar. Él va a hacer una breve presentación y nos va a ir dando elementos para que podamos tener la conversación al final. Muchas gracias. Andrés, adelante. El micrófono está apagado, Andrés, si nos colaboras. Un segundito, yo acá perfecto. Les proyecto y arrancamos. No sé si ven la presentación ahí. Ya la estamos viendo la presentación correctamente. No, Bien, en este momento la estamos viendo en modo presentación, Andrés. Sin problema, perfecto. Pero la estamos viendo como tú la ves, como en modo presentación. En modo moderador. Modo moderador, perdón. Entonces miremosla a ver si. Ahí cómo la están viendo. La vemos igual. Me dan un segundo. Ya mismo. Ahí cómo la están viendo, me cuentan. Ahí ya la vemos bien. Muchas gracias. ¿Cambia modo moderador o están viendo la presentación bien? La vemos bien, Andrés. Ahí está bien.
Bueno, entonces arrancamos. Me dicen si tengo algún problema. Bueno, arrancamos con unas reflexiones sobre el riesgo. Pues realmente las empresas y las organizaciones existen para asumir riesgos. Realmente, de hecho, todas las organizaciones humanas existen para asumir esos riesgos. Cada vez que como personas nos reunimos para intentar cumplir algún objetivo o propósito, asumimos un riesgo. Tenemos que tener en cuenta que si no lo hiciéramos, nunca avanzaríamos más allá del status quo. De hecho, no correr riesgos es probablemente la forma más segura de estar condenados al fracaso en el largo plazo, ya que la innovación, la competencia y la apatía del cliente devorarían lentamente cualquier ventaja competitiva de la que podríamos disfrutar hoy. Pasando aquí de diapositiva, empecemos por definir qué es el riesgo. Hay muchas definiciones de riesgo realmente. Creo que una de las que más me gusta es esta. El riesgo es el potencial de desviación de un resultado esperado. Yo espero algo, pero existen riesgos o probabilidades de que eso no resulte como lo teníamos planeado, como lo teníamos presupuestado, en fin. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que para mirar el riesgo siempre está presente en nuestra vida. Cada uno de nosotros es un gestor de riesgos. Cuando yo me levanto por la mañana y me voy para el trabajo y llevo un paraguas o no lo llevo, pues estoy administrando el riesgo. Puede que yo me meta a una página en internet, mire el clima cómo está y defina llevar o no el paraguas. Cuando percibimos un riesgo lo empezamos a hacer de manera automática. De manera consciente o inconscientemente lo que empezamos es a medir las probabilidades de que sucedan cosas de manera diferente a lo que esperamos. Básicamente eso es lo que hacemos como administradores de riesgo, tratar de medir esa probabilidad. Una mirada al riesgo diferente y un poquito alternativa tiene que la vemos, por ejemplo, como la miran los japoneses. Los orientales miran el riesgo quizá de una manera diferente, especialmente los japoneses. La palabra crisis en japonés, que se pronuncia kiki, tiene dos caracteres, como vemos acá. Tiene dos caracteres, los cuales significan, el primer carácter significa peligro, pero el segundo significa oportunidad, y es una mirada alternativa a lo que conocemos en Occidente como riesgo. Y es porque los japoneses siempre intentan buscar formas de encontrar algún beneficio ante situaciones difíciles. El mejor ejemplo quizá sea cómo resurgieron después de la guerra. Este es Hiroshima, después de la bomba atómica. Japón, un país realmente totalmente devastado, y este es Hiroshima hoy. Pero más importante, miremos en perspectiva en el tiempo qué pasó con el Producto Interno Bruto per cápita de Japón. Miremos cómo reaccionaron después de la posguerra. Este es el crecimiento en el PIB per cápita de las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña. Miremos cómo después de la pérdida de la guerra hay una caída abrupta en el PIB per cápita, pero comienza a haber una recuperación sin precedentes realmente en la economía japonesa. Miremos cómo pasa después a principios, durante la década de los 90, a ser la primera economía en términos de PIB per cápita en el mundo. Vemos aquí otra gráfica y miremos cómo ni siquiera en el 2018 el gigante económico que es China había siquiera llegado a estar cerca de lo que es el PIB per cápita real de lo que ha logrado Japón después de la posguerra. Y miremos que no hay ninguna pendiente tan pronunciada como la de Japón en cuanto a recuperación en los tiempos modernos, en la generación digamos, de ingresos por persona, pues por habitante.
Eso es muy importante, mirar esa perspectiva. Bueno, volviendo al tema las empresas, al tema de gobernanza las empresas que tienen un buen gobierno corporativo asumen el riesgo con confianza. Como segundo pensamiento está que cuando gobernamos nuestras organizaciones, debemos darle la bienvenida a la toma de riesgos de manera que sean responsables e inteligentes. No podemos dejar al vaivén o como dirían popularmente, al sol y al agua, de que los eventos que afectan a las empresas vayan generando impacto sobre la compañía de manera aleatoria, como lo llamarían los estadísticos. Los modelos de gobernanza lo que nos ayudan es precisamente a eso, a ganar confianza en la toma de decisiones y en qué riesgos asumimos y en qué riesgos no debemos asumir, o cuáles le damos realmente un management o una administración de riesgos. En nuestro trabajo como parte de la gerencia de los órganos directivos de nuestras organizaciones, siempre vamos a estar asumiendo riesgos, eso es inevitable, sean grandes o pequeños. Nuestra responsabilidad es crear un entorno que sesgue los resultados hacia una probabilidad mucho mayor de generación de valor que de pérdida. Eso es importantísimo. Esa es realmente nuestra función como parte de la administración o parte de la gobernanza de las compañías, llámese junta directiva o órganos de control. Ese entorno se crea de muchas maneras. Hay muchas herramientas como las que vamos a ver más adelante, de las cuales nos va a hablar Juan Carlos y Gustavo. Entonces están las matrices del riesgo, la medición del riesgo, los derivados financieros, las pólizas de seguro, las políticas, los procesos, las matrices de atribuciones, qué empleado tiene atribución para hacer cierta transacción y hasta qué cifra, los controles duales en las transacciones de tesorería y muchas más. Ya mirando, digamos, en esta diapositiva un significado diferente de la palabra riesgo, o que es más occidental, es pérdida y probabilidad de ocurrencia. Y frente a eso, por ejemplo, muchos conocemos, en esta charla conocemos las famosas matrices de riesgos, donde ¿qué miramos? El likelihood o probabilidad y el impacto. Y en base a eso vamos clasificando los riesgos entre altos, medianamente bajos y bajos. Y con esta matriz de riesgos comenzamos a implementar controles. Esto se llama riesgos inherentes y empezamos a ver qué controles podemos implementar. Pero estos riesgos los podemos o aceptar, o evitar, o transferir, o reducir. Y después de implementar esos controles nos quedan los riesgos residuales. Y en base a eso tomamos medidas dentro de la organización. Pero entiendo que muchos, yo creo que en esta charla deben haber visto alguna vez esta matriz de riesgo. No me quiero tomar mucho tiempo acá, pero sí quiero mostrarles ese tema que hablábamos del riesgo como administradores o como parte de la gobernanza de nuestras compañías. Y es que estadísticamente, si lo fuéramos a mirar, tenemos una, digamos, curva de distribución normal, donde los riesgos van llegando y se van, digamos, materializando de acuerdo a las probabilidades, en una probabilidad, digamos, simétrica hacia la pérdida, ¿cierto? O una probabilidad simétrica, digamos, hacia la ganancia o hacia la generación de valor. Esto pasaría si no tenemos organismos de control, si no hacemos nada frente al riesgo y dejamos que este caiga sobre esta curva de distribución, como diríamos, al sol y al agua. Lo que como junta directiva debemos hacer es trasladarnos, como lo vemos acá, a una curva sesgada hacia el lado positivo del eje, que es hacia la generación de valor. Es decir, como miembros de junta directiva,
tenemos que sesgar que la compañía genere más valor en el futuro que pérdidas, en ese valor. Los miembros de junta directiva generalmente van a pensar en el valor futuro de las organizaciones, si no, pues no serían buenos miembros de junta directiva. Ese valor de las organizaciones puede subir o bajar o permanecer igual. El riesgo realmente es una manera de describir los posibles cambios en el valor futuro de la compañía que resultan de cualquier decisión en la toma de riesgos que elijamos hacer. Realmente nuestro trabajo, como les mencionaba, como administradores de los órganos de control de las empresas, es crear un entorno que sesgue esos resultados hacia una probabilidad mucho mayor de ganancia de valor que de pérdida. Y ese es un sesgo positivo. Antes de que nuestras juntas directivas puedan tener conversaciones más efectivas sobre el riesgo, es muy importante que los miembros de junta tengan un entendimiento común de lo que este significa. Si encuestáramos, por ejemplo, a un grupo de personas hoy o de gerentes de riesgo, antes de esta charla es muy probable que la mayoría describa el riesgo como el potencial de pérdida o incertidumbre sobre el futuro. Ambos son prácticamente correctos. Pero hoy en día, en este momento miramos como que el riesgo es parte de las decisiones estratégicas de las compañías y no es bueno ni es malo, simplemente tenemos que manejarlo. Porque es que el riesgo, como decían, como lo miran los japoneses, también es oportunidad. Si no se mira, es muy importante, y eso es algo que tenemos que resaltar acá, es que es muy importante que el riesgo, si no se mira de una manera integral y holística, quedan faltando esas definiciones que le van a impedir a los miembros de las juntas directivas darse cuenta de todo el potencial en la toma de riesgos dentro de sus organizaciones. Por eso es que la junta directiva y la administración deben poder hablar de la misma manera cuando se habla de gastos de capital, cuando se hablan de estrategias de marketing, cuando se habla de planeación estratégica y presupuestos, deben hablar de la misma manera y de naturalidad del riesgo. No como digamos, ese fantasma que existe inherente a la actividad de las empresas. Cuando logramos tanto en el mundo empresarial como en el personal, tener un esquema mental en el que realmente somos conscientes de que el riesgo se refiere a nuestro valor futuro, un valor que va a subir y que va a bajar, pero no con la misma probabilidad, es que estamos hablando de tomar riesgos calculados. Es ahí cuando estamos hablando de que somos realmente administradores de riesgos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida empresarial o profesional. Bueno, vamos aquí un poco hacia la gestión de riesgos. Realmente los riesgos se dividen en tres grandes disciplinas. Uno, los riesgos de mercado. Dos, los riesgos de contraparte. Tres, los riesgos operativos. Digamos que el riesgo de mercado corresponde o se refiere hacia la volatilidad o la variabilidad que tienen los precios de los activos. Llámense tasas de interés, llámense tasa de cambio, llámense acciones, llámense bonos, en fin. Por otro lado, existe el riesgo de contraparte, que es esencialmente quién le debe dinero a la empresa. En esto hablan mucho los bancos, cuando están en políticas de crédito, obviamente, pero cuando estamos en una empresa del sector real y le estamos vendiendo una facturación, digamos, de 5.000 millones de pesos a un cliente a 90 días, tenemos un riesgo de contraparte grande de que ese cliente no nos pague. Por eso hay que mirar su calificación crediticia, el carácter de pago con los proveedores, en fin, antes de otorgar una suma tan alta, digamos, en facturación como pago a crédito. Y el riesgo operacional o el operativo son las personas, los sistemas, los procesos, los eventos externos. Y a su vez se divide en lo que hoy en día es la nueva filosofía de los riesgos empresariales. Esos riesgos empresariales que son el daño a la reputación, afectación de marca, desaceleración económica, como lo que estamos viviendo ahora, aumento de la competencia, cambios reglamentarios, riesgo de delito cibernético, el hacking, los virus, los códigos maliciosos, en fin. El riesgo a la innovación, muy importante.
el hecho de no innovar nos puede hacer que perdamos, como hablábamos, ventajas competitivas frente a la competencia, valga la redundancia, y que perdamos participación de mercado de manera importante. Otro riesgo importante en cuanto tiene que ver con el tema de capital humano, falta de atracción o retención de los mejores talentos, el riesgo de interrupción del negocio. Aquí hablamos de planes de continuidad del negocio, de poder seguir operando como empresa, así el edificio en donde estemos ya quede inhabitable, el riesgo político y el riesgo de responsabilidad civil o de demandas. Más adelante Gustavo nos va a hablar de muchísimos otros riesgos, los cuales tenemos que mirar y que son nuevos o contemporáneos o que son realmente recientes. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el riesgo no ocurre en eventos aislados. Por lo general, cuando nos fijamos en los grandes eventos, hay algún tipo de interconexión entre las diferentes disciplinas de la administración de riesgo, por así llamarlas. Y eso se vio con el COVID. Primero pensamos y vimos como el COVID era algo aislado en China, y yo, por ejemplo, que trabajaba en una compañía de desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, el primer riesgo que identificamos fue, no, de pronto el proyecto no lo vamos a poder empezar porque realmente los insumos que necesitamos, los paneles solares, los inversores, en fin, nos van a llegar más tarde de China, pero esto fue contagiándose hasta que vimos los resultados, pues que ya todos conocemos. La gestión empresarial del riesgo empresarial es una función relativamente reciente. Antes, muchos de los empresarios, digamos, de las décadas pasadas lo miraban de una manera intrínseca, con mucha visión, pero no había esa disciplina que tenemos hoy en día del riesgo operativo, de mirar dentro de los procesos cada uno de los quiebres cuál es la probabilidad del impacto de ocurrencia. Muchas de quizá de los instrumentos que existen hoy para mitigar el riesgo no existían. Pues llamemos que hoy en día tenemos todavía un mercado de derivados naciente cuando nos comparamos con mercados financieros mucho más evolucionados. Bueno, realmente hablando un poquito de algo que va a profundizar mucho Juan Carlos, es que realmente siempre estamos expuestos, por ejemplo, al vaivén de los riesgos financieros, a la variación de los precios de los activos. Por ejemplo, una compañía de alimentos concentrados para animales está expuesto al valor del dólar, al precio del maíz, de la soya, porque pues podemos producir acá maíz, pero el precio va a estar comparado con cuánto me costaría a mí importar una tonelada de maíz digamos, tomándolo el precio en la bolsa de Chicago. Entonces, en el mercado existen coberturas tanto para la tasa de cambio como para los commodities, y eso se puede generar y podríamos generar inclusive una ventaja competitiva frente a la competencia cuando manejamos bien esos riesgos. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos estados financieros, unos flujos de efectivo mucho más estables que la competencia cuando vengan precios a la baja. Porque es que esa es realmente la labor del gerente de riesgos y de los organismos y de la junta directiva, es que no hacer apuestas en los mercados internacionales de si va a subir o va a bajar el dólar. Para eso están los bancos, de inversión, para eso hay otro tipo de instituciones. Realmente en las empresas del sector real lo que queremos es estabilizar nuestros ingresos y nuestros flujos de efectivo para que no tengamos problemas con la supervivencia del negocio. Bueno, una de las cosas que vemos es que realmente es la cuenta más grande del balance que no aparece, que no aparece en los estados de resultados. Sí podemos ver algunas contingencias jurídicas o valoración de derivados dentro del balance, o pérdidas, por ejemplo, cuando hablamos de dar de baja una cartera que ya la vemos realmente perdida o que la provisionamos. Pero realmente hay una cantidad de riesgos que no podemos medir en el balance y realmente la contabilidad todavía es deficiente, incorporando, digamos, la cuantificación de los riesgos. Miremos el riesgo como un gasto. Nosotros podríamos hacer preguntas
por ejemplo, ¿mantenemos la nómina por debajo del 62% de los ingresos o no? ¿Cuál va a ser nuestro gasto continuo en investigación y desarrollo durante los próximos 5 años? ¿Cuánta infraestructura fija o CAPEX estamos comprando? ¿Estamos comprando maquinaria? ¿No estamos comprando maquinaria? ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos se destina al servicio de deuda? Realmente, en la mayoría de las iniciativas que implementamos para alcanzar nuestros objetivos, en las empresas se tiene un gasto asociado o hay una inversión. Todas las cosas son formas de capital, llámese capital humano, físico o financiero. En todas esas formas de capital hay un costo implícito y todas las organizaciones, por lo tanto, tienen un costo de capital que implica un riesgo si no cumplimos con unas rentabilidades mínimas que cubran por lo menos ese costo de capital. Algo importante que debemos tener en cuenta es que las empresas que de manera consistente no retornan en su portafolio de inversiones y de proyectos por lo menos su costo de capital, tarde o temprano se quiebran. Y es ahí el riesgo como el gasto. Siempre se terminarán quebrando. Imaginémonos, por ejemplo, si yo pido un crédito que está al 10% y me fue bien, pero realmente dentro de mis proyectos invierto esa plata que me prestó el banco y lo único que termino generando es el 8%. Pues realmente estoy destruyendo valor y en la medida en que continúe destruyendo valor es que las compañías se terminan quebrando. Entonces el riesgo del costo de capital es muy importante como negocio, como portafolio de proyectos de la compañía. Hay que tener fijo que si no cumplimos con un costo mínimo de capital, las empresas terminan tarde o temprano quebrándose. Lo mismo pasaría si habláramos del equity o del patrimonio de los accionistas. Si los accionistas ven que pueden generar en los mercados financieros, llámese acciones o bonos o fondos de inversión colectiva, un mejor retorno que el que tienen colocado en una empresa y yo como gerente estoy llamando a que ellos capitalicen constantemente cada año, pues realmente van a terminar aburriéndose y no generando y no otorgando, digamos, los recursos necesarios para cubrir los déficits continuos que genera, digamos, un retorno por debajo del costo de capital. Bueno, aquí pues quiero mencionar, para darle, digamos, la palabra a mis compañeros, es que existen dos nuevas teorías que fueron popularizadas por Nassim Nicholas Taleb en su libro El Cisne Negro, que es digamos, un evento que tiene una rareza extrema, que tiene un impacto extremo, pero que en retrospectiva lo miramos como algo muy difícil de pasar, aunque en prospectiva no. Y aquí, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿será que es que el COVID realmente fue un cisne negro o no? Algunos dicen que sí, otros que no. Pero realmente, digamos que realmente casi toda la totalidad de los cisnes negros explican casi todo en nuestro mundo, desde las grandes ideas que han revolucionado el mundo, como la dinámica y los acontecimientos históricos, hasta los eventos de nuestra vida personal. Por raros que sean, un cisne negro se termina adaptando, es decir, hoy en día, a posteriori, a pesar de que ha sido un evento de extrema rareza y con un impacto extremo como el que nunca había visto la humanidad, ya sabemos que pueden venir virus que puedan generar estos impactos tan devastadores como el que tuvo el COVID. Y otro de los nuevos, digamos, o de las nuevas teorías de riesgos tienen que ver con lo que popularizó Michelle Walker en su libro en el 2016, es que se refiere a aquellos eventos que todos vemos venir, pero a los que nadie se atreve a enfrentar, como que cognitivamente no somos capaces de enfrentar o de coger el toro por los cachos, como diríamos coloquialmente. Y estos determinan un conjunto de peligros evidentes que sistemáticamente son ignorados
representando amenazas con una elevada probabilidad de hacerse reales y que conllevan un elevado impacto. Un ejemplo, digamos claro, es Kodak y el descubrimiento de la cámara digital. Kodak, en vez de trabajar sobre esta nueva innovación de la cámara digital, decidió guardar el concepto en un cajón creyendo que no llegaría nunca al mercado. Y vemos cómo en el 2008 pues Kodak realmente desapareció, declarándose en bancarrota. Entonces, cognitivamente, también como organización hay que coger el toro por los cachos, porque muchas veces no nos atrevemos a hacerlo. Bueno, esa es básicamente la presentación mía sobre algunas reflexiones sobre el riesgo. Entonces, seguimos con la dinámica de la presentación y la doctora Diana. ¿Listo? Andrés, mil gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahí te haría una pregunta de pronto para ya enseguida darle paso a Gustavo, y es, entonces el COVID dentro de todo este contexto del tema de riesgos, ¿es un cisne negro o un rinoceronte gris? ¿O No, se digamos, tiene la duda? Porque cabría también en el de rinoceronte, ¿o no? pues yo creo que más un cisne negro realmente, porque no estuvo latente, como por ejemplo el tema de Kodak. Kodak sabía que había una innovación en cámaras digitales y que habían compañías de electrónicos japonesas y chinas que estaban dedicándose al tema. Pero es que este fue un evento inesperado. Eso es muy importante. Nadie nunca se imaginó que íbamos a tener una pandemia de tales magnitudes. Como les decía, ¿cómo lo vimos nosotros al principio? Como un riesgo de atraso en todos los suministros que debían llegar en un tiempo específico para comenzar la construcción de un parque solar. Porque veíamos que China se iba en Wuhan, o por, digamos, el contagio que había en el país iba a afectar, digamos, la cadena de suministros, pero nunca pensamos en que por eso iba a caer la economía como cayó, que iba a aumentarse el desempleo en Colombia como se incrementó y pues obviamente los efectos devastadores que tuvimos. Ahora, no falta quien diga que es que el COVID no es un cisne negro porque es que hemos tenido pandemias anteriores en la humanidad, como la peste negra, en fin. En eso hay mucha discusión, pero si a mí me dirían, ¿es un cisne negro? Sí, para mí es un cisne negro, desde mi perspectiva, obviamente. Pero desde el mundo científico, como tú sabes, en el mundo científico hay mucha, digamos, polémica en este tipo de conceptos. Perfecto, mil gracias. Podríamos entonces decir que el rinoceronte gris podría darse ahora, porque yo creo que ahora precisamente la pandemia nos trajo a todos una nueva realidad y, por ejemplo, las conferencias antes serían presenciales, no virtuales. Los eventos de juntas directivas, las asambleas fueron un caos durante los últimos 2 años para poderlas realizar y hubo que legislar incluso para poderlas hacer. Entonces la pregunta sería, ¿son un rinoceronte gris el tema de la tecnología? Porque lo hemos tenido abandonado en muchas empresas y es un riesgo latente que sigue estando ahí, que no solamente es de tenerlo para la conectividad, sino también de los riesgos que puede generar de filtraciones, del manejo de la misma. Ese sería un tipo claro de lo que es un rinoceronte gris. Yo, por ejemplo, pues teniendo en cuenta lo que dijiste, ¿qué me pasa a mí como administrador si estoy en una asamblea conectado y se me cae el internet y no tengo un backup o un plan B? Yo, por ejemplo, acá tengo, pues no sé aquí por la cámara, pero tengo en mi celular, lo primero que tengo es en el plan de datos, me puedo conectar inmediatamente y tener una réplica para poder continuar con esta teleconferencia. Que se vea como un rinoceronte gris es que yo no haga nada y yo le apuesto a que el internet mío nunca falla y no va a fallar. Y de pronto ese día sí falló frente a una asamblea de accionistas. ¿Cómo quedamos? Bastante mal. Totalmente de acuerdo. Yo ahí ya para darle la palabra a Gustavo diría que entonces con todo lo que tú nos has mostrado hasta ahora podríamos casi que llevar una primera análisis y es
los riesgos es igual de importante que el tener clara la estrategia de una compañía y saber hacia dónde va, es igual de importante que la parte financiera para saber cómo vamos y qué resultados tenemos y qué resultados estamos dando, y también es igual de importante que el estarle haciendo gestión a todo esto para la sostenibilidad de las empresas, ¿cierto? Entonces le voy a dar de pronto ya la palabra a Gustavo para que él nos cuente un poco más sobre el desarrollo y cómo el impacto del gobierno corporativo y algunas investigaciones que ya se tienen con relación al tema. Gustavo, adelante, muchas gracias. Diana, muchas gracias, pues gracias a la Cámara pues, por habernos dado la oportunidad de hacer este conversatorio. De verdad que para nosotros ha sido muy gratificante, pues desde el punto de vista de la investigación y poder compartir tantas cosas. Actualmente, ese es un tema que es muy recurrente, las grandes empresas, y nosotros velamos más esta charla como en el enfoque para que se mire desde la pyme, desde las empresas pequeñas, pero creo que el tema de riesgo es muy, muy importante que se vaya adoptando en las empresas. Ahora hay un tema muy pegado que es el ESG, que es el medio ambiente, social y governance, donde ya las compañías adquieren mucho más valor, las compañías que afrontan como tal el riesgo, que están permanentemente pendientes del medio ambiente, que son amigables con el medio ambiente, que son socialmente amigables también, son compañías que adquieren mucho más valor que una compañía pues tradicional. Entonces, es muy, muy importante que se tenga en cuenta el riesgo, como lo dijiste anteriormente, pues de alguna manera ya ocupa un lugar muy especial dentro de la misma concepción de los negocios. Yo voy a proyectar acá para hacer mi presentación y acá lo Perfecto, están. ya la estamos viendo. ¿En modo moderador o no? Perfecto, no, está como debe ser, mil gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias pues, por la invitación. De verdad, ojalá que esto para los asistentes sea de gran ayuda y que pues de alguna manera tenga un carácter transformador en la mentalidad de los empresarios, porque yo veo que cada vez el riesgo coge mucho más fuerza. Entonces, mirando el tema, el manejo y control del riesgo cada vez cobra más importancia desde la concepción del modelo de negocio hasta la gestión y desempeño de las empresas. Se debe tener muy claro cuál es el panorama y qué estrategias se van a implementar para minimizar el riesgo y los impactos de este. La mayor parte de los riesgos, como lo mencionamos, son susceptibles de administrarse con adecuados esquemas de control. Los resultados de un estudio realizado en el 2015 por el Council of Europe Development Bank, en el que se encontró que las pérdidas significativas de valor de mercado en las empresas en la década pasada fueron generadas en su mayoría por la ocurrencia de riesgos estratégicos, el 86%. Sin embargo, el tiempo invertido para gestionar los riesgos estratégicos es realmente bajo, 6%. O sea, los riesgos estratégicos no se miraron como se miraron otro tipo de riesgos, donde los empresarios tradicionalmente le dedicaron más tiempo, por ejemplo, a los riesgos operacionales un 42%, a los legales y de cumplimiento un 13% y a los de reporte financiero un 39%. O sea, esto es muy diciente. Esto dice, hombre, las compañías en ese entonces, ahora que ha cogido más relevancia, pues y más importancia, yo creo que no es tanto, pero ya se le ha dedicado mucho más tiempo a todo el tema de los riesgos estratégicos. Son demasiado importantes. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del gobierno corporativo, la relevancia que tiene la junta directiva es demasiado importante. La junta tiene funciones de credibilidad de empresa en el mercado, tiene una comprensión de riesgos y contingencias del negocio, un tema de gobierno corporativo. Eso es una misión de la junta, ¿cierto? Todo el tema de los procesos integrados del negocio, el sistema de control interno, que es muy importante y que ha cobrado demasiada relevancia ahora con el tema de las normas internacionales de contabilidad. Tiene un tema de atraer y retener los recursos escasos, un crecimiento sostenido, eso es una función de la Junta, y de la generación de valor, y un enfoque de las estrategias por objetivo, ¿cierto? Entonces,
¿Cuáles son las funciones que tiene la Junta frente al riesgo? Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, de cumplimiento de las políticas contables y de administración de riesgos, y establecer un programa para mitigar el riesgo de sucesión del ejecutivo principal de la compañía. Eso es un punto muy importante porque pues, eso es un tema de conversación en las juntas donde se mire o haya un programa de sucesión del ejecutivo principal de la firma, ¿cierto? De la compañía. La junta directiva o instancia equivalente es el responsable final de la gestión estratégica de los riesgos mediante la definición de políticas y lineamientos y el seguimiento al sistema integral de riesgos de tal forma que puedan adaptarse medidas de ajuste que se requieran y que se tengan las previsiones que garanticen una respuesta rápida, flexibilidad en los procesos y un plan de recuperación. Entonces, la Junta Directiva tiene un papel muy importante y tiene un rol dentro de la dinámica de los negocios. Luego viene un sistema de gestión integral de riesgos que evalúa la existencia de políticas, mapas de riesgos, informes, un plan de identificación, evaluación y gestión de riesgos. Y este sistema de gestión integral es pues, la ejecución de acciones dirigidas a disminuir la posibilidad y consecuencia de la materialización de los riesgos en la empresa e implementar mecanismos para la continuidad del negocio. En ese sistema integral de riesgos, básicamente, esto es una estrategia corporativa que contempla la identificación, el análisis y evaluación, el tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos inherentes a la empresa. Entonces, estas 5 pilares son muy, muy importantes de cómo se debe analizar. Andrés ahorita nos mostraba esa matriz de riesgo y ahí es toda una metodología. La identificación, el análisis y la evaluación, el tratamiento, la ejecución y monitoreo y todo el tema de comunicación. Entonces, la gestión integral está centrada en un proceso de creación de cultura cuyo objetivo es lograr que cada empleado gestione el riesgo inherente a sus actividades del día a día. O sea, cada empleado debe ser propietario del riesgo, pero para eso se debe crear una cultura dentro de la organización donde él sepa cuáles son sus responsabilidades. Y levante la mano en el caso pues, de que vaya, de que vea un riesgo latente o algo por el estilo. Acá es muy importante, como veíamos también dentro de las funciones de la Junta, todo el tema del sistema de control interno. Hay una resolución que es la resolución 275 del 2001 que dice que las juntas directivas de las compañías son los organismos responsables de implementar el control interno, lo que permite a los accionistas e inversionistas hacer un seguimiento detallado de las actividades empresariales. De ese modo, cobra importancia que los miembros de la Junta puedan ejercer el control de la gestión, pues así garantizan la transparencia del cumplimiento y la efectividad de los resultados. Entonces, en esa gestión de riesgos se evalúa el nivel de identificación de los riesgos que pueden estar presentes en todos los niveles de la organización, tomando en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de fraude. A su vez, se mide el nivel de cumplimiento con respecto a la evaluación de cambios significativos que pueden afectar el control interno. Entonces, se divide en 5 apartados que son el ambiente de control, la gestión de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y las actividades de monitoreo. Una empresa no puede presentar buenas prácticas de gobierno corporativo si no posee una eficiente gestión de riesgos y un eficaz sistema de cumplimiento. Eso es muy importante porque ahí es cuando vemos ya que deben estar interconectados entre el sistema de gestión y todo el tema, y el gobierno corporativo, ¿cierto? Entonces, en resumen, no puede tener buenas prácticas de uno de los elementos si al menos uno de los otros es deficiente. Ahí podemos decir entonces que los elementos cualitativos como el gobierno corporativo, la gestión de riesgos no cualitativos, así como la calidad del sistema de aseguramiento, son elementos cruciales en el rating de una empresa. ¿Por qué? Porque incorporan un mayor valor agregado de información relevante al mercado. Esto es muy importante. O sea, cuando los mercados de alguna manera sienten confianza porque saben que hay transparencia, que
que hay un estilo de gobierno corporativo implementado, que el gobierno corporativo se categoriza de acuerdo al nivel de implementación que tengan las empresas. Entonces, de acuerdo a esos niveles y a todas esas cosas, eso le da mucha más tranquilidad al mercado. Entonces, es una empresa que puede ser susceptible de generar una confianza para que los inversionistas se sientan tranquilos al momento de hacer cualquier tipo de inversión. Identifican riesgos que no son vistos en el rating crediticio, o sea, no solamente es el análisis que te hace un banco, ¿cierto? Cuando vas a ir a solicitar, por ejemplo, un crédito, cosas así por el estilo, no. Cuando tú montas un sistema de gobernanza con un control de riesgo bien efectivo, de alguna manera se impacta en todos los resultados de la compañía. Apoyan a las empresas a generar mejoras y coadyuvan a los supervisores con una evaluación basada en riesgos alineada con la estrategia y sostenibilidad de la empresa. Esto sí es muy importante, porque todo el sistema integral de gestión de riesgos debe estar alineado con la estrategia que se tenga en la compañía. Ahora hablemos de un tema que es de los riesgos globales del 2021. ¿Cierto? En un informe de riesgos publicado en el Foro Económico Mundial, en asociación con Mars McLennan, explora los principales riesgos que más preocupan a los líderes empresariales. No es sorprendente que las enfermedades infecciosas, los riesgos cibernéticos y el cambio climático fueran los 3 principales riesgos mundiales identificados en la encuesta del 2021. Actualmente las empresas se enfrentan a interrupciones de todos los lados y se espera que se enfrenten a una incertidumbre significativa, incluso después de que los efectos de la pandemia se desvanezcan. Los líderes superiores se están dando cuenta que deben vigilar de cerca 3 factores críticos de riesgo. Entonces acá hay un tema que es el político, donde las diferentes trayectorias e impactos de los paquetes de estímulo en todo el mundo y la capacidad de implementar rápidamente la vacuna influirán en gran medida en la velocidad de nuestra recuperación económica. Mientras tanto, un alejamiento de la cooperación multilateral, como lo demuestra el Brexit, y la continua rivalidad entre Estados Unidos y China contribuirá a más disputas comerciales, aranceles y otros resultados adversos que puedan dañar las cadenas de suministro y los resultados finales. Y eso lo vimos pues inclusive desde el mismo año pasado. No solamente el COVID, sino todo el tema de la relación, cómo se pusieron pues, los precios de los commodities y cosas así por el estilo, por el tema de la guerra comercial entre China, ¿cierto? Entre China y Estados Unidos, inclusive la misma afectación pues, que han tenido los países europeos con el Brexit. Ya viene un tema que son los riesgos sociales, que son los consumidores, empleados, inversores, esperan que las empresas reflejen sus valores y están examinando de cerca sus prácticas, en particular en relación con el cambio climático y otras cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Ya la gente está muy pendiente de cómo se manejan todo este tipo de temas, inclusive pues, las generaciones de jóvenes ahora están muy con el tema medioambiental, con todo el tema climático. Eso es muy, muy importante que se tenga en cuenta. Y hay un tema que es el tecnológico, que el tecnológico, la digitalización rápida y el trabajo remoto han aumentado exponencialmente las exposiciones cibernéticas, lo que resulta en una mayor complejidad y menos seguridad. Acá este tema es muy recurrente por estos días, es porque se ha incrementado de manera, y eso es uno de los riesgos que están atacando las grandes compañías, y es todo el tema del hacking, pues que lo mencionaba Andrés ahorita. Ese riesgo cibernético se ha incrementado de una manera exponencial. Para ayudar a sus organizaciones a prosperar, en esta nueva era los profesionales y del riesgo enfocar su energía en 3 áreas. Un área que es repensar las estrategias de gestión de riesgos, las herramientas previamente infrautilizadas, como los análisis cuantitativos y basados en escenarios, pueden ayudarlo a participar desafíos complejos y encontrar soluciones novedosas para ellos. Ahí viene un tema muy importante que es todo ese análisis de datos, toda la información que nos puedan proveer desde los mismos sistemas, las ERPs y todas las cosas para poder asumir riesgos y poder encontrar. Ya todo el tema del data mining hace que
que haya mucha más analítica dentro de las empresas para poderse anticipar muchas veces a afrontar riesgos que se puedan presentar. Hay un tema que es la colaboración, diversidad e inclusión. Al buscar soluciones a problemas complejos, ¿por qué no lanzar una red más amplia? Los equipos de gestión de riesgos pueden permitir discusiones sobre los riesgos desde todos los rincones de la organización. Mientras tanto, una mayor diversidad e inclusión cultural puede traer nuevos talentos, perspectivas frescas que pueden resultar invaluables. Reevaluar las estrategias de riesgo empresarial. Las organizaciones que consideran el riesgo de manera integral y estratégica pueden obtener beneficios significativos. Un marco de gestión de riesgos empresariales que permite a las organizaciones identificar y evaluar riesgos de forma sistemática, evaluar y gestionar sus causas fundamentales, medirlos, monitorearlos y poder tomar decisiones más inteligentes y superar a sus pares. O sea, el que esté más preparado en todo el tema de manejo de riesgos va a ser de pronto el que tenga una ventaja competitiva en el mercado. Acá hay un tema muy importante y es el tema del Foro Económico Mundial, donde se catalogan los riesgos. Este es un panorama del 2021, donde los ponen de acuerdo a la probabilidad del 1 al 10 y de acuerdo al impacto, también del 1 al 10, pero que pueden ser diferentes. Y se miran desde el punto de vista económico, medioambiental, geopolítico, social y tecnológico. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la probabilidad, el primero es un cambio climático extremo, pero desde el punto de vista del impacto son las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, ahí toma mucha relevancia el análisis de todos los riesgos, pues, lo que hay sobre la mesa en este sentido. Miremos el caso colombiano. Eric Peterson, que es el director del Centro de Pensamiento sobre Política Global para los Negocios de la firma IT Kearney en Washington, visitó el país en el 2019 y le dieron un interesante taller con ejecutivos y miembros de las juntas directivas de reconocidas organizaciones cuyo propósito era identificar los principales riesgos percibidos en el corto plazo para el desarrollo empresarial en Colombia. Entonces, Peterson, ¿qué hizo? Compartió a manera de contexto su mirada sobre el complejo interesante entorno actual para los negocios a nivel global y posteriormente invitó a todos los asistentes distribuidos en grupos a construir un inventario de riesgos relevantes para el caso colombiano y a clasificarlos en un plano compuesto por 4 categorías definidas por 2 ejes nivel de incertidumbre y nivel de impacto. Entonces, los riesgos con alta incertidumbre son aquellos respecto a cuya materialización es difícil definir sus probabilidades. Los de baja incertidumbre, en cambio, tienen una alta posibilidad de materializarse o es evidente su pronta aparición. El impacto estimado para los negocios alto-bajo hace referencia a la dimensión del efecto nocivo sobre la rentabilidad, el crecimiento o sostenibilidad en el tiempo. Eso es una de las funciones de la junta directiva, pues mantener o propender por que haya una sostenibilidad en el tiempo. Se identificaron 22 riesgos en una matriz consolidada construida con cerca de 60 ejecutivos experimentados. Entonces, acá hay unos de los cuales ya habló Andrés, pero vamos a mirarlos para este caso específico, pues que fue el estudio que hizo Peterson, que ahí están de carácter global: el populismo, la antiglobalización, los cambios en las políticas de comercio internacional, la convergencia tecnológica, el cambio tecnológico acelerado, la multipolaridad en la geopolítica actual, el cambio climático, el envejecimiento poblacional y su efecto sobre las finanzas públicas, los cambios en las preferencias y forma de abordar la vida de las nuevas generaciones, los riesgos cibernéticos, los excesos de regulación en unos sectores económicos, la falta de regulación en unos sectores económicos, la reputación de la empresa privada en el imaginario público, los efectos no deseados de los modelos económicos prevalentes en el mundo. Y de origen local están la corrupción, la falta de institucionalidad, la debilidad de la justicia, el impacto social del narcotráfico, la inseguridad jurídica, la baja productividad, la situación de Venezuela. Y nosotros queremos adicionar otros que nos parece que también son relevantes.
que son la burocracia, la carga impositiva, las extorsiones de actores armados, la inseguridad y la amenaza del orden público, los efectos sociales y económicos generados por la pandemia, los efectos de las protestas, bloqueos y saqueos que estamos viviendo actualmente. Una conclusión interesante es que este inventario de riesgos percibidos, cada uno varía en cuanto a su impacto potencial e incluso en su probabilidad de materializarse para cada industria y para cada empresa. En las conversaciones estratégicas que llevan a cabo las organizaciones, en el capítulo de análisis del entorno, es recomendable elaborar un inventario de riesgos pertinentes a la industria y a la empresa en particular, clasificados en una matriz de riesgo, y privilegiar el foco en la gestión de aquellos que pueden ser de alto impacto y que tienen baja incertidumbre de ocurrencia, es decir, que exhiben más probabilidades de materializar. Aunque para algunos suene paradójico, los esfuerzos alrededor de riesgos cuya materialización es altamente incierta pueden ser tan infructuosos que se vuelven un gasto en lugar de una inversión. O sea, ahí no hay que ponerse a botar pólvora en gallinazos, como dicen. O sea, hay que llegar al punto de lo que es, porque son riesgos que son de difícil materialización, que no amerita, pues, de alguna manera, destinar unos recursos para al menos atacarlos. La matriz de riesgos debe ser adaptada a los colaboradores y tiene que estar adecuadamente diseñada, buscando a su vez ser una herramienta visual y flexible ante los usuarios de información de gestión financiera y no financiera en la organización. Eso es muy, muy importante. Del ejercicio de identificación de los riesgos más pertinentes para la organización en una razón a su industria y ponderarlos en función de su situación y estrategia. Sería una guía para el seguimiento desde las juntas directivas, para las conversaciones estratégicas y para enfocar los sistemas de control y prevención en la cotidianidad gerencial. A mayor incertidumbre respecto al futuro, más importante es escoger estratégicamente los riesgos a gestionar. Acá sí los invito también para que miren, hay mucha bibliografía con respecto a esto. La Superintendencia de Sociedades ha trabajado mucho en el tema, las Supervalores. Esto viene pues desde casi que desde la OCDE, desde COSO. Nosotros hemos adoptado modelos internacionales para el control de riesgo. La Cámara de Comercio inclusive tiene pues una parte que es el gobierno corporativo. O sea, ahí pueden encontrar mucha información también. Yo pues por el momento les agradezco, ya termino mi presentación. Esperemos que llegue Juan Carlos y bueno, muchas gracias por la atención. Gustavo, mil gracias. Yo te pregunto algo. En ese orden de ideas, todos estos estudios que nos muestras del tema de riesgos son realizados con base en análisis que hacen de la región. De todos los que ustedes visualizaron, los del caso colombiano, ¿en dónde fueron publicados o son más propios de la experiencia que ustedes han tenido? No, esto fue de una visita que hizo Kearney, inclusive ahí está en la citación, si uno se mete a la página de ellos, eso fue un foro que fue un foro como de 3 días, donde ellos tuvieron una participación muy importante, pero donde yo lo que destaco acá es que ya al menos se está poniendo en el radar, todo este tema de estos estudios, porque pues de alguna manera los empresarios colombianos también quieren afrontar el tema de riesgo de una manera sistemática, pues, y más traer a un tipo, pues, como Peterson, que es de un centro de pensamiento muy reconocido a nivel mundial, donde ellos, pues, realmente, pues, eso fue una inversión grande, porque ahí lo que se busca es poder llevar toda esta información a las empresas y poder atacar todos esos. O sea, el riesgo como tal tiene muchas, o sea, esos sistemas de gestión de riesgo y lo que atacan pues todas las entidades que se crean en las empresas para el control de riesgo, porque pues las empresas maduras, pero ojalá las pequeñas también lo tuvieran desde la generación de la cultura, donde cada uno es responsable, ¿cierto? Como lo decía ahorita. Sobre eso hay mucha bibliografía, hay que leer muchas cosas, porque a mí me parece un tema apasionante. A mí me gusta mucho el tema de estrategia, me gusta, pues, soy especialista en toda la parte financiera.
Siempre he dicho que la parte financiera y la estratégica deben estar ligadas. Y en esa estrategia, cuando uno empieza con todo ese tema de desarrollo estratégico, toda la planeación estratégica, uno tiene que tener el riesgo ahí dentro de esa formulación. Otra pregunta para ti antes de darle paso a Juan Carlos, qué pena. La duda que tengo es, una empresa pequeña que quiere empezar a entender cómo hacer su gestión de riesgos, ¿cómo debiera empezar? ¿Cómo? Porque no todos los riesgos que visualizamos allí, que son muchísimos, le aplican a todas. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Yo sé que tú explicaste de manera general, pero como en un caso de una empresa pequeña, ¿cómo lo llevaríamos a que entendiera o que supiera cómo pudiera proceder en el caso de un tema de riesgos, si lo quisiera abordar? Yo creo, Diana, y es muy importante, y muchas gracias por la pregunta, yo pienso que hay análisis muy sencillos, que son análisis que te pueden llevar a esto, como puede ser hacer un DOFA, donde son las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, las 5 leyes de Porter, que son las leyes del mercado, donde uno pueda encontrar cuál es su posición dentro del mercado con respecto al tipo de industria, ¿cierto? Entonces, las empresas pequeñas pueden arrancar con eso, a buscar, o sea, hay muchas herramientas. Una, por ejemplo, puede ser el Canvas, pero no, para que no se compliquen, yo pienso que tienen que buscar cuál es el entorno en el que están y empezar a buscar cuáles son esas amenazas, empezar a ver, a mí me está pasando esto, yo soy un importador, yo veo que el costo de las materias primas se está incrementando, entonces tengo que empezar a desarrollar estrategias para a desarrollar proveedores locales, por ejemplo, que lo ha hecho mucha gente en este momento con el tema del abastecimiento, con el problema de los puertos que hubo, ¿cierto? Que hubo por el comercio internacional. China, se ha frenado la industria en China, en todas partes del mundo durante la pandemia, entonces un represamiento grande. Entonces, es analizar todo eso, es mirar en qué entorno me muevo yo, cuál es mi tipo de negocio y ahí empezar a formular cuáles son las amenazas que puedo tener. O sea, con esas amenazas, entonces ya uno dice, venga, es que estas amenazas las puedo convertir yo en oportunidades, que era lo que hablaba Andrés ahorita del tema de la definición de riesgo en Japón, por ejemplo, que es amenaza oportunidad. Entonces, es buscar eso, es centrarse, las empresas pequeñas pueden hacer, inclusive eso no hay que hacer unas grandes inversiones para uno entender bien cómo es el modelo del negocio. Eso sí, tienen que tener muy claro cuál es su core, o sea, cuál es usted que debe estar enfocado, porque mucha gente le dispara muchas cosas y de pronto eso no puede ser. Busque un foco. Cuando usted tenga ese foco, haga un análisis de estos como los que yo les digo, y yo creo que ahí van a encontrar muchas cosas. Para mí, que eso, el DOFA eso viene hace eso era de la década de los 60, 70, todavía tiene mucha vigencia. O sea, para mí eso es fundamental, uno saber dónde está ubicado, para dónde quiero llegar. Eso es lo que uno siempre habla con la estrategia, dónde estoy, cómo lo voy a lograr, a dónde quiero llegar. Entonces, yo creo que las empresas pequeñas tienen que empezar a dimensionar cómo hace uno cuando va a crear empresa. Nosotros pues hemos sido emprendedores y nosotros nos sentamos a hacer como un plan, business plan, que decimos, y empezamos a ver cómo todo eso, bueno, a ver cómo vamos a distribuir, cómo vamos a hacer esto, pero vení, que es que, entonces uno se va enfocando, uno va mentalmente, va creando y va tomando notas de las cosas y cada vez va perfeccionando hasta que ya tiene el modelo mucho más estructurado, ya sale y dice, bueno, estoy tranquilo, porque eso es lo que uno trata es de visualizar todo ese tipo de riesgos que se le pueden presentar en el entorno, en el sector donde estoy y cómo lo voy a afrontar. Perfecto, muchas gracias. Le voy a dar entonces paso a Juan Carlos para que él también nos cuente sus experiencias y todo el tema que tiene con relación a riesgos. Voy a proyectarte, Juan Carlos, si quieres, mientras tanto nos vas dando una introducción de lo que han presentado o un comentario tuyo con relación a lo que han presentado Andrés y Gustavo, mientras yo voy poniéndote la presentación. Vale, gracias Diana, y aprovechando pues también para saludar pues a todos los asistentes que nos acompañan a esta hora en este conversatorio. Sí, básicamente pues tal vez enfatizar mucho en el comentario que hacía Andrés al comienzo sobre lo que tiene que ver con riesgos de mercado, ¿cierto? Y un hecho muy importante, y es que
si bien digamos es cierto que a lo largo de la historia los instrumentos de cobertura de riesgos de mercado, es decir, los derivados financieros, han generado mucha, digamos, en algunos casos mucho caos, mucho desorden. Lo cierto es que pues, son la mejor herramienta, digamos, para uno hacerle frente a esos riesgos de mercado. Y no hacer nada es en sí ya tomar una posición sobre una variable. Es decir, yo puedo, por ejemplo, como productor estar expuesto al precio internacional de algún commodity, suponte del maíz o de cualquiera. Yo puedo decidir no hacer nada porque no quiero meterme en esos instrumentos de cobertura. Pero repito, no hacer nada ya implica tomar una posición. Ya implica tomar la posición que si el precio de esos commodities llegara a subir, te vas a ver afectado, ¿no? Te vas a ver afectado y que si tu competencia ha hecho algo por cubrir esos riesgos, pues va a estar en una mejor posición que la que tu empresa va a estar. Entonces, repito, básicamente quería como ratificar ese punto de no hacer nada hoy en día respecto a las variables de mercado es ya en sí tomar una posición, ¿no? Es de alguna manera creer que esa variable va a jugar a tu favor, ¿no? Entonces, es importante y tal vez también insistir mucho en que pues hoy en día, digamos, se tiene acceso a muchos instrumentos de cobertura, ¿no? Hablando de cobertura de mercado. No solamente en Colombia, donde, por ejemplo, pues hoy en día cubrir una tasa de cambio peso-dólar en Colombia realmente es un mercado muy líquido, bien sea a través de instrumentos como forwards, como opciones, inclusive de largo plazo como swaps. Hoy en día en el mercado realmente se consigue con relativa facilidad y a largos plazos coberturas en ese sentido. Algo en tasas de interés, algo también ya en acciones. Y ya otras coberturas, como por ejemplo la cobertura de precios de commodities, pues siempre será, digamos, será asequible llegar a los mercados internacionales. Eso era como, digamos, algo que quería enfatizar antes de comenzar. No sé, Diana, si quieres hacer algún comentario o voy directo al punto. No, perfecto, iniciemos y más bien ahorita empezamos a conversar entre los tres. Mil gracias. Vale, perfecto, Diana. Bueno, yo creo que ya Andrés y Gustavo pues han hecho un recorrido muy interesante por los aspectos más importantes del riesgo, ¿no? Desde la perspectiva de una junta directiva, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno corporativo. Yo tal vez quiero ser muy breve primero y segundo dejarlos con básicamente dos mensajes. Uno es, y traigo a colación esta frase que me llama mucho la atención y siempre trato como de mantenerla pues muy presente, y es que es sorprendente ver cuánta gente no puede articular una explicación de por qué están invirtiendo en algo o sobre cuáles piensan que son los riesgos que están tomando. Y esto, digamos, lo traigo a colación, no solamente desde el punto de vista pues de las inversiones puras, sino también, piénsenlo también desde el punto de vista, por ejemplo, desde una compañía que está haciendo una inversión en CAPEX o una inversión para entrar en un nuevo negocio. Y es verdad, o sea, es común, es más común de lo que uno se imagina el hecho de que no se tenga conciencia de por qué uno está tomando, o más bien, de por qué se están haciendo ciertas inversiones, tal vez sin dimensionar muy bien cuáles son los riesgos a los que se está expuesto. Y eso tiene un problema gravísimo. Y es que al final del día, digamos que las cosas pueden salir bien, regular o mal. Pero en el evento, digamos, complejo, cuando las cosas salen mal, si uno tiene claro por qué hizo las inversiones, le permite tomar medidas a tiempo. Pero, como lo dice aquí esta fellow en MIT, desafortunadamente muy poca gente tiene conciencia de por qué está haciendo las inversiones y por ende no tiene conciencia de cuáles son los riesgos que está tomando. Entonces, pues básicamente su capacidad de reacción se reduce a cero. Si quieres, sigamos, Diana.
Este otro mensaje, que es de una publicación llamada el Faculty Launch del Harvard Business Publishing, también, digamos, me parece muy viciente, apareció en octubre del año pasado. Y yo creo que es muy relevante, digamos, en esta época, en estos días de COVID, porque de alguna manera hace una separación muy interesante entre dos conceptos que tal vez a veces se pueden confundir. Uno es el concepto del riesgo, que repito, ya Andrés y Gustavo lo han comentado pues muy acertadamente. Pero el otro que lo hemos mencionado muy tangencialmente, pero que es bien importante, es el concepto de la incertidumbre, ¿no? Y este comentario, digamos, lo traigo a colación, repito, porque nos deja entender muy bien qué es la incertidumbre y nos permite entender también muy bien por qué tal vez lo que estamos viendo en los mercados, ¿cierto? Pasamos de la euforia a las crisis realmente en periodos de tiempo supremamente cortos. Dice esta nota que la parte más dura de la crisis de la pandemia no es en sí la crisis, es el hecho de que nadie sabe o nadie puede definir los parámetros de la crisis. Nadie sabe cómo el final de todo esto va a lucir. Nadie sabe, por ejemplo, cuándo vamos a poder ver a nuestros familiares o a nuestros amigos de nuevo. Si podemos viajar, digamos, a otras partes para vernos con los familiares. Entonces, al final dice, no son las variables lo que nos molesta, es, digamos, lo que llaman los unknown unknowns, es decir, digamos, las variables desconocidas. ¿Cuáles son esas variables? Ni siquiera se conocen cuáles son las variables que nos van a afectar. Esos son los días en los que nos estamos moviendo. Esos son los días en los cuales las empresas o el ambiente en el cual las empresas hoy por hoy se están moviendo. Y todo eso es lo que hace que realmente el entendimiento de nuestro entorno, el entendimiento de la mejor manera posible de lo que está pasando, sea tan importante a la hora de enfrentar una crisis como por ejemplo la que estamos viviendo actualmente. Siguiente, Diana, por favor. Y fíjense que de alguna manera, digamos, los mercados, yo diría, se han tranquilizado mucho después de la tormenta. No han llegado a los niveles de tranquilidad que tenían en los días prepandémicos, pero realmente de alguna manera la calma ha ido retornando. Este índice que ustedes ven aquí es el índice del VIX. No sé qué tan familiar sea para los asistentes, pero el VIX es un índice que mide la volatilidad esperada de los mercados. No es la volatilidad pasada, es la volatilidad esperada en los mercados. Y se conoce como el índice del miedo, ¿no? Entonces, cuando está muy alto, mide, llamémoslo así, mide qué tanto miedo hay en los mercados. Por eso, por ejemplo, ustedes ahí ven dos picos muy fuertes. El primer pico fuerte, ahí a la izquierda, ustedes lo observan hacia el 2008, que fue la famosa crisis de la subprime en Estados Unidos, ¿no? De hecho, ha sido un pico histórico, es decir, fue el momento de mayor pánico en los mercados, el del 2008. Y ahora, a la derecha, vemos el más reciente, que fue la crisis del COVID, que igual nos muestra un momento de mucha tensión, de mucho estrés, de mucho miedo en los mercados. Sin embargo, fíjense que después de esa subida tan fuerte, de alguna manera el mercado rápidamente empezó a recobrar cierta normalidad. Si uno mira el punto de hoy, digamos, no estamos repito, a los niveles prepandémicos, todavía persiste cierta incertidumbre, cierto miedo en los mercados, pero sin duda se ha ido recuperando ese ambiente de tranquilidad, llamémoslo de alguna manera. Siguiente, Diana, por favor. Y aquí aprovecho para hacer referencia a otro hecho que sin duda a ustedes como empresarios les ha venido, digamos, causando cierto ruido, ¿no? Es las bajas calificaciones de Colombia, o sea, la reducción en las calificaciones de Colombia.
Y para eso traigo aquí una gráfica del Colcap de los últimos 10 años, donde, pues claro, digamos, aquí vemos una caída muy fuerte hacia comienzos del 2020, originada justamente pues por la crisis del COVID. Luego el mercado, digamos, presenta cierta recuperación, luego vuelve a caer, en fin, pero el día que está, la flecha roja marca el día en que Standard & Poor's le bajó la calificación a Colombia. Quería mostrar, digamos, un hecho importante aquí, y es que realmente no hubo una caída espectacular en el mercado de acciones nuestro, ¿cierto? Atribuido quizás a que los mercados de todas maneras gozan de cierta, llamémoslo, de cierta eficiencia, y por eso con anticipación, digamos, los mercados ya habían entendido que el camino al que, o que nos estábamos dirigiendo hacia una reducción en la calificación de Colombia, y habían empezado a descontar eso ya en los mercados. Entonces, repito, de alguna manera, fíjense que no fue, aunque fue un evento grande, el hecho de que Colombia haya perdido su grado de inversión, ni más faltaba, es un evento importante, no se refleja, digamos, en la misma intensidad en el mercado nuestro accionario. Insisto, probablemente ya el mercado, con cierta anticipación, había empezado a descontar esa situación. ¿Y hacia dónde me quiero dirigir con este último comentario para darle paso ya a la conversación? Si me permites, Diana, en el último slide que tengo ahí ya, es básicamente, digamos, decirles que, como lo mencionaba Andrés, los riesgos siempre traen oportunidades, y siempre uno verá en los mercados inversionistas que en el riesgo encuentran esas oportunidades. Y si bien, digamos, el hecho de que Colombia haya perdido su grado de inversión hace que ciertos inversionistas pues se vayan porque tienen el mandato de invertir en países con grado de inversión, lo cierto es que otros lleguen, ¿no? Otros inversionistas internacionales lleguen. Y digamos, en mi actividad pues, diaria estoy, digamos, muy en contacto con inversionistas internacionales de todo tipo, y uno lo que ve es un apetito inusitado por Colombia, ¿no? Repito, son inversionistas que obviamente lo que están buscando justamente son oportunidades, pero ese mayor riesgo inherente a Colombia, y me permiten que sea tan insistente, trae consigo nuevas alternativas de financiación. Claro, el mayor riesgo siempre va asociado con unos mayores niveles de retornos demandados, pero lo importante, digamos, para ustedes como empresarios es que esta situación, digamos, de baja de calificación en Colombia, y, aunque, insisto, implica la salida de algunos capitales, trae consigo también la llegada de otros. Y es importante, digamos, uno de alguna manera abrirse a esas oportunidades, a esos capitales internacionales. No necesariamente en Colombia, o sea, las alternativas de financiamiento en Colombia son bastante reducidas. Afuera hay muchas alternativas de financiamiento. Repito, el mayor riesgo, sin duda, el mayor riesgo trae consigo una mayor demanda de rentabilidad. Pero hay alternativas de financiación, tanto vía deuda como vía equity. Tal vez en nuestro entorno, en nuestro mercado, si algo nos hace falta, es un mejor entendimiento del riesgo. Por ejemplo, y eso tal vez lo vemos mucho, o lo vemos más patético en el mercado de lo que llamamos el venture capital, ¿no? La inversión en esas compañías un poco más incipientes, llamémoslo así. Afuera, en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo, el mercado del venture capital está muy desarrollado, ¿cierto? Siempre habrá apetito, inclusive por compañías nacientes, ¿no? Que todavía no tienen una posición muy consolidada. En Colombia, desafortunadamente, no hemos llegado todavía a ese nivel.
no estamos todavía, no tenemos un mercado de venture capital desarrollado. Y sobre todo, diría yo, más que cualquier cosa, es porque no estamos todavía acostumbrados, digamos, a todo, o no tenemos jugadores en todo el espectro de riesgo. Todavía yo creo que nuestro mercado es muy averso al riesgo, son jugadores muy aversos. Pero en un mercado mucho más desarrollado, donde yo francamente aspiro que Colombia se esté moviendo y creo que hacia allá está yendo, es uno tener, digamos, todo el espectro de riesgo copado por diferentes inversionistas, desde los venture, que están dispuestos a correr unos riesgos más altos, con unas rentabilidades, por supuesto, más altas, hasta los inversionistas, digamos, institucionales mucho más conservadores en su misma naturaleza, como por ejemplo los fondos de pensión, ¿cierto? que son menos tomadores de riesgo y más aversos al riesgo, repito, por su misma naturaleza. Entonces, quiero cerrar, repito, con ese mensaje, la oportunidad que trae los riesgos, la oportunidad de financiamiento para las empresas, tanto deuda como equity en los mercados internacionales. Hay apetito por Colombia, obviamente hay que encontrar, digamos, el camino adecuado, pero hay muchas oportunidades a unos costos para las empresas muy razonables. Adelante, Diana. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que entonces ya con toda esta información que nos han facilitado, lo ideal es como que empecemos a tener una conversación entre nosotros a fin de ayudar a los participantes al evento que tenemos en este momento, irles llevando como unos tips más, como un poco que vaya bajando un poco la información. En esto vamos en este momento a empezar las preguntas. La primera que tenemos es con relación, señor. No, pero antes de que arranquemos con las preguntas, me gustaría compartirles dos cositas. Una que es un escrito de Jorge Londoño que les voy a leer, porque yo creo que, o sea, cuando uno habla de riesgo, uno como que habla de riesgo y uno lo asocia como algo negativo, ¿cierto? Pero no lo mira como desde el punto de vista de las oportunidades, como decía Andrés ahorita, y que me parece muy importante rescatar en este momento, y son unas palabras de Jorge Londoño, el que era presidente de Bancolombia. Él dice lo siguiente: hoy creo que el optimismo es una responsabilidad de todos. No se trata de ser ingenuo ni de desconocer o negar la realidad. Se trata de, partiendo de la realidad, decidir orientar las acciones a solucionarla. Tomar la decisión de ver el lado más favorable de las situaciones y a partir de allí construir. En nuestro momento actual nos corresponde no hacerle el juego a la desesperanza, dejar de ser cajas de resonancia al desánimo y el pesimismo. Y el miedo paraliza y su opuesto, la fe, permite avanzar. Para mí, el optimismo es esa fuerza invisible que sostiene el mundo en movimiento y la única manera que conozco de vivir. Eso me llamó mucho la atención. Por un lado, pues porque yo creo que es muy pertinente a lo que nosotros estamos viendo ahorita. Y voy a compartir, antes de que arranquemos, solamente una autorreflexión para que es con base en, que son estas preguntitas nomás. Ahí las ven, ¿cierto? Ah, no las pude compartir. No sé por qué. Pero básicamente... Están en previa. Ahí se ven. Básicamente Ahí se están viendo. Después de toda esta charla que tuvimos, dicen, pues como a modo de conclusiones, entonces cabe hacerse un autoanálisis para saber dónde está nuestra empresa frente al riesgo. La empresa cuenta con una política de gestión de riesgos. La empresa ha definido procesos y responsables para una adecuada gestión de riesgo. La empresa cuenta con un sistema de información y comunicación de riesgos para que actores de dirección y gerencia estén suficientemente y oportunamente informados. La empresa ha identificado, analizado y evaluado los factores de riesgo en las dimensiones estratégicas, operativas, financieras y de cumplimiento. Ha definido estrategias de gestión de riesgos asociados a su operación que involucren a actores operacionales, gerenciales, directivos e inclusive de propiedad. Listo, Diana, ya. Con eso ya. Muchas gracias. Yo enseguida las voy a compartir también al final. Para que hablemos un poco con relación a esto pues que estuvimos conversando el día de hoy, yo quisiera primero como que validáramos, porque en este momento que tenemos de pandemia, pospandemia, digamos todavía,
¿qué tanto esto ha tenido un impacto en el tema de riesgos? ¿Qué tanto se ha generado? Porque antes, a hoy le vemos mucho sentido hablar de riesgos porque todo lo que pasó nadie lo previó ni nadie lo tenía de pronto en sus análisis de riesgo. Sin embargo, antes yo hablaría, siquiera hace 5 años, cómo hacíamos riesgos y qué diferencias tenemos a hoy con el tema de riesgos. Y le daría de pronto la palabra a Juan Carlos, que nos cuente un poco qué diferencias ha previsto en el entorno. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes también han sido miembros de junta directiva y han percibido esas diferencias de cara a cómo hacíamos antes las cosas y cómo las hacíamos ahora, como para tratar de entender esas diferencias de cara al tema de riesgos. Sí, voy a hacer un breve comentario, Diana, y me gustaría también escuchar a Gustavo, que tiene pues, amplia experiencia en esto. Digamos que desde el punto de vista de, por ejemplo, de lo que el mercado hoy nos ofrece. Miremoslo desde ese punto de vista, si quieres, como para comenzar. Y vuelvo a un comentario que hacía hace un rato en cuanto a, digamos que hace unos años, pensar en coberturas en Colombia realmente era muy complicado, ¿cierto? Básicamente, pues uno más o menos tenía conciencia de los riesgos que estaba tomando, pero realmente no existían muchas herramientas que te permitieran, digamos, hacerle frente a esos riesgos, porque pues, nuestros mercados, digamos, de coberturas aquí eran en realidad, o digamos, estaban solamente destinados a las corporaciones más grandes, o definitivamente pues no había acceso, ¿cierto? Es decir, la empresa mediana y más pequeña realmente no tenía acceso a esas herramientas de cobertura. Hoy en día el mercado nuestro es un mercado mucho más líquido y mucho más, yo lo diría, incluyente, en el sentido de que hoy en día las empresas medianas y pequeñas también pueden acceder ya a cierto tipo de coberturas, como lo mencionábamos, por ejemplo, la cobertura peso-dólar, las coberturas, por ejemplo, de tipo de cambio, de precios de acciones inclusive. Eso por un lado. Y segundo, pues yo creo que también, digamos, en Colombia la legislación ha tenido muchísima evolución en cuanto a la función que inclusive las juntas directivas tienen en el control del riesgo. Hoy en día es explícito, digamos, es explícito para las juntas directivas su rol y sus responsabilidades en cuanto al control del riesgo. Eso anteriormente, hace unos años, eso no existía. Entonces, yo creo que ya inclusive pues siempre en las juntas directivas siempre se dedica una parte importante, digamos, de la sesión al análisis de esos riesgos, seguimiento y planeación, digamos, de cómo se van a enfrentar a futuro esos riesgos. No sé, Gustavo, si quieres agregar algo más a esto. Ahí te complemento, Juan, y es, según la pregunta de Diana, yo creo que esto ha sido un campanazo para todo el mundo. O sea, la gente o las empresas, pues es que nos cogió mal parados pues, a la economía mundial en general. Entonces, yo creo que esto es como más mirarlo desde el punto de vista de una oportunidad. Ya sabemos que este tipo de eventos o de enfermedades infecciosas o de contingencias se pueden presentar. Entonces, ahí es la invitación entonces a decir, venga, volvamos esto un tema recurrente en la Junta para mirar cómo podemos, o sea, mira que el problema de desabastecimiento a nivel mundial, en todo el tema, por ejemplo, de commodities, de todo lo que son los metales y todo ese tipo de cuentas, tomó por sorpresa a mucha gente. Entonces, se frenó la economía. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Se volvieron mucho más costosos. Por ejemplo, en el sector construcción. En el sector construcción la varilla puede haber subido el 75%. Entonces, es volverse uno más previsivo. Yo no sé si esto es una época que lo invite a uno a decir, ¿será que tenemos que tener mucho más inventarios para poder sortear un tipo de cosas como estas? ¿O será que nos mantenemos con el nivel que hay, pero entonces firmo unos contratos a largo plazo? ¿O qué hago? Pero al menos uno tener muy clara cuál puede ser la estrategia, porque es que uno sabe que cualquier cosa puede pasar de acá en adelante. O sea, hubo mucha gente que la cogió fuera de base y que llevó la empresa casi que a la quiebra. Pues hay muchos, esto de pronto una oportunidad para muchos sectores de tener un crecimiento importante, pero para otros
de pronto de contracción. Entonces, yo creo que hay que estar más preparados, hay que pensar más, hay que dedicarle mucho más tiempo, más charlas estratégicas a todo este tema de riesgo, porque esto es un tema que es muy, muy importante. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta que nos hacen del público y es, ¿qué recomendaciones le daría a las empresas que no están obligadas a implementar SagriLab? Si bien no están obligadas, tendrían la obligación de prevenir estos riesgos, pues de lo contrario, donde se materialicen, podrían cerrar las puertas a la financiación vía crédito o nuevos inversionistas. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a ese grupo de personas? Se refieren al SagriLab. SagriLab. Ese yo sé el SagriLab, pero ¿cuál es ese? Si nos pueden... Espérame, ya buscamos por aquí. Vamos mirando entonces también el contexto de las marchas y de la calificación de las próximas elecciones. Eso, ¿cómo se puede prever de cara al ejercicio operativo y administrativo que tienen en las empresas? Miren, por ejemplo, cuando es época de elecciones, por lo general, todos los que trabajan, pues las compañías o la industria que trabaja de alguna manera vinculada al sector de contratación pública, ven por la ley de garantías, ven un tema de pronto de contracción, o sea, de disminución de la dinámica de los negocios. Entonces, es muy importante asegurar o tener, por ejemplo, otras fuentes de ingreso que no dependan totalmente del sector público, porque de algún modo se puede ver su afectación en toda la consecución de recursos, ¿cierto? Yo pienso que eso es muy importante. O sea, el tema de elecciones, el año electoral es un año que afecta a ciertos sectores de la industria, ¿cierto? Entonces, prever muy bien eso. Yo pienso que ese es un tema, ese tema político es muy complicado y más tocarlo pues acá en un conversatorio, pero yo pienso que la gente tiene que pensar muy bien, porque es que, como decía Juan Carlos ahorita, los mercados se mueven es por... Los mercados absorben, cuando vos ya ves gráficas de mercados, ya sabes que ese mercado absorbió cierta contingencia, ¿cierto? Los mercados son inteligentes, eso es un tema de percepción psicológica. La gente que conoce eso sabe que cuando pasa cierto evento, inmediatamente puede haber una caída, puede haber, entonces eso es un tema que la gente puede, pues que el mismo mercado lo absorbe. Entonces, yo creo que ese tema de elecciones es importante, que la gente vaya teniendo eso sobre el radar, porque de alguna manera puede haber una desaceleración en algunos sectores. Yo no sé si ustedes piensan... Yo, por ejemplo, quisiera, pues como hecho curioso, quisiera recordar en las elecciones pasadas cómo se creó prácticamente un derivado para los negocios de manera, digamos, espontánea. Y es que, pues yo no quiero entrar, obviamente, ni entrar a favor o en contra de ningún candidato, pues porque no me corresponde, pues, en este escenario, ni mucho menos. Pero sí recuerdo que en varios de los negocios que se habían hecho o establecido durante las pasadas elecciones había una cláusula que si ganaba X candidato, el negocio no se realizaba. Entonces se creó la cláusula de tal candidato y el negocio se hace, pero si gana X candidato, el negocio no lo hacemos. Y lo vimos mucho del lado de participantes internacionales. Se creó esa cláusula y es que abortaban el negocio avanzaba, pero en el evento que ganara ese candidato en particular, el negocio se abandonaba. Y eso tiene que ver, digamos, con cosas que están pasando, por ejemplo, en economías vecinas como la peruana, donde hay una gran incertidumbre con el candidato pues, que ganó y donde hay una incertidumbre frente a la institucionalidad del país. Ese es quizá uno de los miedos más grandes que puede tener. Yo te complemento ahí, Andrés. Sí. El Perú se estima que van a salir 14 billones de dólares. La gente está tratando de sacar
las divisas y tener posiciones en mercados internacionales porque no le están apostando al país. Eso es catastrófico para una economía, porque es que se retira el circulante y entonces no hay dinámica. Pero al no haber dinámica se presenta una desaceleración. Entonces, Juan, perdón que te interrumpí, contá vos qué querías. No hay problema, no. Les quería contar un poco, digamos, sobre a la pregunta que hacía Diana, digamos, desde el punto de vista de los inversionistas internacionales. De nuevo, en nuestra actividad pues, profesional, diariamente podemos tener contacto con 2, 3 inversionistas internacionales y fíjense, por ejemplo, lo siguiente. La calificación, la baja en la calificación de Colombia, de pronto a uno que otro, pero en realidad muy pocos les preocupó. De alguna manera tienen confianza en que el gobierno, hombre, digamos, es todo lo que se ha hecho del mayor gasto, pues de alguna manera es forzado por la situación, ¿cierto? Pero que de alguna manera Colombia debe hacer lo que tiene que hacer pues, para poder salir de la situación. Pero lo que realmente les molesta, les preocupa, les talla, es el tema digamos, el tema social, lo que llaman como el distrés social. Ese tipo de cosas sí encontramos que son más, digamos, causan más inconveniente, como más inquietud, y es donde realmente pues, es más difícil encontrar una explicación coherente, ¿cierto? Repito, más que la baja en la calificación. La baja en la calificación yo creo que la entienden y al final del día pues están muy acostumbrados a sortear ese tipo de situaciones alrededor del mundo. Pero ese tema social sí les incomoda muchísimo más. Ok, perfecto. Yo no tengo más inquietudes. No sé si ustedes quisieran dar alguna precisión final para que ya demos por cerrado este conversatorio. Entonces les voy a compartir la presentación con las hojas de vida porque algunos no estaban al inicio para que todos tengan la oportunidad de ver quiénes nos acompañaron el día de hoy y que también pues tengan las preguntas que ahorita compartió Gustavo para que de primera mano puedan tener acceso a ellas. Este es Andrés, él fue el que compartió la primera parte en la que hablamos de riesgos. Yo no voy a volver a leer, la voy a dejar un momentico solamente. Luego estuvo Gustavo Hurtado Jaramillo, que fue la persona que también nos hizo la lectura ahorita y nos compartió pues las reflexiones. Y finalmente nos acompañó Juan Carlos Botero Ramírez, que es el último conferencista que nos acompañó el día de hoy. Acá traemos pues las inquietudes, queremos que cada uno de los empresarios que nos haya acompañado el día de hoy tenga esta especie de validación o lista de chequeo para que haga una reflexión, qué debo hacer, cómo debo proceder, no tenerle miedo a la palabra riesgos. Yo diría que hoy nos queremos ir de aquí con alguna reflexión que nos deje todo este conversatorio es, no le debemos tener miedo a la palabra riesgos, antes le debemos querer la palabra riesgos, porque es que el saber que el riesgo me ayuda a mitigar y que yo pueda ser sostenible en el tiempo, lo tengo que manejar adecuadamente. Y no podemos olvidar la importancia de poderlo manejar en alguno de los órganos de gobierno que tienen las empresas legalmente constituidas, que son la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia, serán los que por excelencia tendrán que hacer ese análisis para poder que le demos tranquilidad al accionista dónde invirtió, bajo qué condiciones, cómo tengo mi negocio, si me quedo aquí o me voy, cómo lo voy a manejar, todo lo que hemos venido hablando. ¿Y para qué preveo yo los riesgos? Pues para que el negocio que tengo siga produciendo y dando una utilidad en el tiempo. Pero si estoy previendo un riesgo que puede ser catastrófico, pues tengo que saber qué medidas tengo que tomar de manera anticipada, poderlos abordar. El segundo punto con relación a los procesos irresponsables, lo que nos busca decir es, entendamos cómo hago mi proceso, porque hay pequeños puntos donde ahorita decían, el diablo está en los detalles. Si yo me pierdo en algún pedazo del proceso y no lo tengo controlado, puedo que por allí se me esté generando un riesgo y pueda perder o dinero o clientes o a la imagen, que son todos los riesgos de los que hablamos en la mañana de hoy. Entonces les dejamos estas inquietudes más como para que cada uno analice y no perdamos de vista también algo que también fuimos reiterativos en la charla del día de hoy, y es que
todo riesgo que yo no preveo de manera oportuna, a futuro me va a generar un gasto que me va a afectar los estados financieros, y si me afecta los estados financieros, necesariamente va a generar una situación, va a implicar toda la situación financiera que la compañía pueda tener por no haberlos abordado apropiadamente. Finalmente, acá les dejamos los datos de contacto de los conferencistas. Ellos pues son todos consultores financieros y estratégicos y manejan el tema de riesgos. Les agradecemos a todos tres muy especialmente por habernos acompañado el día de hoy, por este espacio que nos dedicaron a hablar un tema que es tan relevante y que cada vez toma más vigencia para el entorno. Así que muchísimas gracias a cada uno. No, gracias a la Cámara. Janet, yo quiero decir una última cosa, y es, yo creo que es un riesgo que las empresas no consideren tener una junta directiva. Para mí el tema del gobierno corporativo es un tema demasiado importante, porque pues en su nivel, o tener un asesor, o tener un consejo directivo, o alguien, porque es que no siempre, o sea, los negocios no se pueden seguir manejando con intuición, ya se necesitan otro tipo de herramientas y de cosas. Mire, por ejemplo, uno lo ve en el día a día, las startups tienen unos programas de retención de talentos, es gente que está enfocada y saben, y que son negocios de ahora, que son negocios tecnológicos, que son negocios que se mueven desde otro punto de vista, o sea, que manejan otras cosas que no se maneja en las empresas normalmente o las tradicionales. Entonces, uno necesita tener alguien que también, o sea, donde uno pueda ir a consultar, donde pueda uno, pues, otra persona que le dé una segunda opinión. Por eso yo digo, las juntas directivas tienen que tener mucha relevancia, porque pues eso hace parte de que las estrategias de la empresa se den, de que no necesita ser usted grande para tener una junta, busque ayuda, la Cámara de Comercio en ese sentido yo creo que los puede apoyar mucho. O sea, eso es un tema que me parece demasiado importante, pues, y que deben considerar. Perfecto, muchas gracias. Mil gracias a Andrés, a Gustavo, a Juan Carlos, gracias por este espacio y nos veremos entonces en otra oportunidad. Recuerden que la grabación de esta conversación o de esta charla queda en www.cámaramedellin.com.co y les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Vaya muy bien.